Pese a lo que muchos dicen, si quieres en Marsella también puedes encontrar terrazas petadas de turistas a 9 euros la cerveza. Gente haciendo fotos a locales que llegan con sus barcos, o incluso te puedes montar en trenecitos que se pasean por todo el casco histórico de la ciudad. Y aunque efectivamente esto también es Marsella, espero que no sea lo que has venido a buscar a Parama, porque si es así, lo siento. Está claro que este no es tu sitio. Acompañado de mi gente de Parama nos metemos hasta las entrañas de Marsella, allá donde solo unos pocos llegan, en esos barrios llenos de estigmas en una ciudad que en realidad está abierta al mundo. Marsella tiene una cosa que nadie tiene en el mismo barrio. Tienes a ricos, pobres, políticos, tienes a todos en la misma burbuja. Esto es Marsella. No sabemos tampoco lo que nos vamos a encontrar, pero nos han aceptado para entrar en el local de South Winners, uno de los grupos ultras más importantes de Marsella. Marseille, les Winners, on est antifascistes. De las calles y el estilo de vida marsellés a las profundidades de su hermético movimiento ultra. Dicen que Marsella no es Francia. Ahora faltaba averiguar por qué. La cultura es totalmente diferente en esos barrios pobres, ¿sabes? Que en el centro de Marsella. Cool, les Marseillais sont cool. Cool! The Marseille for life. We live in Marseille. We rep the hood, bro. Thank you, man. We rep the hood. Okay. Lo que encuentras aquí no lo encuentras en ningún sitio. Lo que quieras encontrar lo encuentras, pero porque es así, es Marsella. Visitar Marsella no es difícil. La ciudad está plagada de monumentos, sitios históricos y calles de ensueño. Sin embargo, comprender lo que de verdad mueve a esta ciudad no está reservado para cualquiera, porque Marsella no es como las demás. Y para entender la ciudad, había que entender antes a la madre de todas las pasiones. Algo que en Marsella no entiende de religión, costumbres u orígenes. Algo que une absolutamente toda la ciudad. Da igual que te guste o no. Da igual en la parte de Marsella que vivas. Da igual que acabes de llegar o lleves 20 años viviendo allí. El fútbol está en el ADN del Marsellais. Y l'OM es todo para ellos. Por eso, y pese a las dificultades, de buenas a primeras nuestro objetivo fue meternos hasta las entrañas. Porque aunque Marsella es una ciudad abierta al mundo, antes tú debes presentarle tus credenciales. Y simplemente cuando superas ese trámite, hazme caso, amigo, la experiencia pasa a otro nivel. La gente aquí dentro del campo Rulo se reúne en frente del velódromo del campo de Marsella y se está liando ya bastante. Nuestros contactos ya nos han dicho, id allí que se lía una buena. Ya sabéis que hay dos gradas, Vigas Sud, Vigas Nord, que es la grada sur, la grada norte. Nosotros vamos a estar en la grada norte donde están ultras, que es Fanatics, Marseille Trop Puissant y Dodgers, que son 3 grupos ultras de Marsella. O sea que imaginaos. Nunca, de verdad os digo, creo que nunca se había llegado tan lejos, por lo menos a mí en España, increíble. Y no sé si nunca se había llegado tan lejos, pero nosotros ahora sí, empezábamos a conocer la ciudad. No son ultras, pero esta es la pasión de Marsella. Esta es la pasión de Marsella. On va arriver en finale, on veut soulever la coupe. Parce que c'est pas Paris qui aura la deuxième étoile, c'est nous. L'étoile, elle est chez nous, elle reste chez nous. Allez, Marseillais. Et cool, les Marseillais, ils sont cool. Ya, Marseille, Cool.
C'est la vie, c'est une éducation. Marseille is different. Marseille is not France. Why they say that? Moi déjà c'est un peu compliqué parce que je suis pas trop de Marseille de base, mais c'est vrai que les gens c'est une mentalité différente, mais je le dis d'un point de vue extérieur. Apprécié, les gens nous accueillent très bien. Open city, no? Yeah. To the people. C'est ça. Marsella está dividida en 16 distritos, y en solo unos días abarcarlos todos iba a ser misión imposible. Solo el norte ya da para 10 reportajes. Así que en este primer acercamiento decidimos explorar el centro, en aquellos barrios en los que se respira esencia y autenticidad marsellesa. Y qué mejor sitio para empezar que el barrio de Noailles, uno de los más humildes del centro, localizado literalmente a 5 minutos de las zonas más caras de Marsella. Y menos de eso nos bastó para ver que lo que se respiraba aquí era exactamente lo que buscábamos. ¿Qué pasa, chavales? Pues ya estamos en Marsella. Bienvenido, porque vaya tela el reportajazo que se va a venir aquí. Este es el barrio de Noailles y es brutal porque está justo al lado del Puerto Viejo, o sea, el contraste es de todo el turismo lo tienes a literalmente 3 minutos caminando, y aquí tienes una comunidad árabe increíble. De hecho, esto es una especie de zoco, un mercado, la gente vendiendo fruta a saco. Vamos a ver con quién podemos hablar y vamos a descubrir la Marsella que no se ve, la Marsella oculta, la que nos enseñábamos. Sí, gracias. O sea, ¿hacía cuánto que no te cortabas el pelo en una peluquería? Bueno, porque me gusta cortármelo a mí. Un barrio que en su día estuvo ocupado por burgueses y que hoy en su plaza principal acoge al mercado más barato de todo Marsella. Es el centro de Marsella y la gente se viene de todos los sitios, algo especial. ¿Cómo lo has visto tú, tío? Lo veo como tú, señor Javi. Merci. ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo lo ves? Es una ciudad que acoge a cualquier persona, ya venga de donde venga. Sí. Y eso es lo que hace especial y sobre todo singular. Este es el barrio Noailles, es uno de los más multicultural que hay aquí en Marsella. Y cosas del destino, fue allí donde le conocimos a él. Gladiator, aunque no sabemos su nombre real y ni siquiera a qué se dedica en realidad, pero era un buen tipo. Hombre criado en Valencia pero que entendía Marsella y que nos acogió como uno más. Y nunca se lo dije, pero para mí él representaba de verdad lo que significa esta ciudad. De Costa de Marfil. Costa de Marfil. Aquí mi amigo de Senegal y de Gambia. Grande. Aquí el peluquero, el Mr. Hamid. Nigeria, on est ensemble. ¿Cómo? Nice, man. Aquí el amigo colombiano. Tout bien. Aquí está el jefe. Nos hemos olvidado de la maison. Es nigeriano. ¿Y tú? Yo soy camerunés. Esto es Marsella, ¿no? Esto es Marsella. Lo pones en YouTube, ¿eh? Sí, lo pongo. Lucho Fernández. Lucho Fernández. Va a hacer un par de preguntas. Y te va a hacer qué cuestión. ¿Qué tiene de especial Marsella? Porque dice Marsella no es Francia. Ils ont dit que Marseille c'est spécial. Voilà. Ici c'est spécial. Tu n'es pas à Toulouse, tu n'es pas à Nice, tu es à Marseille. Il n'y a que ça qui compte. ¿Y dónde lo habíamos dejado? Así, la pasión marsellesa, reflejada, como os decía, en el fútbol. Y la verdad es que ahora la cosa se ponía seria. Chavales, como era de esperar, ni era plan, ni nos han dejado meter la cámara dentro, así que vamos a tirar con el móvil. El movimiento ultramarsellés. Entrábamos en un territorio desconocido para el extranjero, de difícil acceso. De hecho, estas imágenes fueron un milagro, porque si no es con permiso, allí no puedes grabar. En este caso fue el grupo Ultra Dodgers quien nos dejó capturar algo. Pero por razones obvias, las dificultades eran evidentes. Y creo que se notaban mi desmotivación. Bueno, chavales, está siendo complicado grabar. Vamos a ver qué podemos vivir, qué podemos ver. Vamos a comer algo y a ver un partido histórico. Pero evidentemente estamos en el Bigas Nord, no estamos en cualquier lado.
Y no mentía, porque la verdad me gustaría transmitiros la magnitud de lo que estábamos haciendo. Semanas antes, mi pueblo, Villarreal, jugó contra el Marsella, y la desinformación, como ocurre en estos casos, se disparó. Se creó un miedo en el pueblo que yo no había visto hasta ese momento en otros ultras. Pero en Parama, la idea es que antes de juzgar, intentemos entender. Por eso estábamos allí, por eso habíamos conseguido entrar en una de las gradas ultras más impactantes de toda Europa. Se conoce como la Vigage Nord, pero oficialmente ya es la Vigage EP, y tiene una explicación. Una historia clave en el movimiento ultramarsellés. Historia protagonizada por un grupo afincado en el centro de Marsella, pero sobre todo por un hombre. Alguien que con sus excesos y problemas se convirtió en referente no solo de su barrio, sino de su ciudad. Patrice de Peretti, su nombre. Pero todo el mundo le conoce como DP. Y ahora, tras años desde su muerte, el Velodrome y absolutamente todos los ultras le siguen recordando y dedicándole sus canciones. Bienvenidos a La Plaine, el barrio de Marseille-Tropuissant, uno de los 6 grupos ultras del Marsella. Todos estos kioscos tienen grafitis con referencias al grupo porque su sede está afincada aquí, en esta misma plaza. Hay un grafiti en uno de los kioscos exclusivamente dedicado a DP, Patrice de Peretti, que fue el fundador de Marseille-Tropuissant y que además es ídolo y figura entre los ultras, entre los aficionados normales y también entre los jugadores y el presidente. De hecho, él fue quien levantó la Champions League de 1993, le permitieron levantarla, DP ya murió y eso la convirtió también en una especie de leyenda y de mito, ¿no?, alrededor de este barrio, porque él lo que hacía también era acoger a los chavales que a lo mejor estaban en una situación más desfavorecida y lo metían en este grupo social que era un grupo ultra, porque al final son grupos sociales. De hecho, se dio una imagen sin precedentes. Tras su muerte, los jugadores decidieron homenajearle quitándose la camiseta, porque es precisamente así como él siempre iba al campo. En fin, el barrio de La Plaine, DP y nuestra curiosidad tras verles en Villarreal nos llevaron a las gradas. Y en las gradas, bueno, ya os podéis imaginar. El Marsella se lo jugaba todo contra el Benfica. Y eso uno en la Vigage Nord, hazme caso, lo ve desde el primer momento. La locura se apoderó del Velodrome y nuestras preguntas también. Todavía no habíamos conseguido hablar con ningún responsable del movimiento y no paraba de pensarlo. Nos faltaba algo. Pero fue justo en ese momento cuando un cántico nos llamó especialmente la atención. Quienes contestan: South Winners. Grupo más viejo e histórico del movimiento ultramarsellés. Y sin saberlo también, la respuesta a todas nuestras dudas. Señor Mar, Sensaciones. ¿satisfechos con el corte? Los acicalados para esta noche. Bueno, para esta noche y para una entrevista histórica que se viene, ¿eh? Hombre, y para la entrevista más importante del canal. Eso es lo primero. Bueno, chavales, estamos ya en el bus. Estoy hasta un poco nervioso, estamos un poco nerviosos porque vamos a hacer una cosa de locos. Yo no sé cómo lo hacemos, no me preguntes cómo. No sabemos tampoco lo que nos vamos a encontrar, pero nos han aceptado para entrar en el local de South Winners, uno de los grupos ultras más importantes de Marsella. Y no sé con quién vamos a hablar, la verdad, pero bueno, de momento nos van a dejar grabar, vamos a ver hasta dónde podemos llegar y vamos a ver qué podemos hacer, porque me apetece mucho conocer no solo el movimiento ultramarsellés, sino lo que motiva ese movimiento en toda la gente, en el fútbol y en la ciudad.
¿Qué implicaciones sociales tiene? Hay muchas preguntas ahí. Está en el barrio Belle de Mai, o sea que vamos para allá, vamos para allá. La Belle de Mai, humildad representada en un barrio. Famoso en su momento por la industria textil, hoy este barrio es conocido en Marsella por otra triste realidad. ¿Dónde estamos? Estamos en Belle de Mai, porque antes estábamos aquí, no sabíamos muy bien dónde estamos, pero ya sabemos un poco más sobre este barrio, que es importante para South Winners, claro, pero también para Marsella. Es un barrio que habla mucho de Marsella, ¿no? Exactamente, porque bueno, hay que saber una cosa que es muy importante, es que es uno de los barrios más pobres de Europa. Sí. Y los South Winners decidieron de meterse aquí. Digo que es verdad que este barrio es muy humilde, pero que también es un barrio que se ha revitalizado mucho con los años, se han impulsado muchas cosas. Se puede ver eso en este barrio, tú que también has estado en los Quartiers du Nord, que esto está pasando en Marsella, que se revitaliza el tema. Bueno, se revitaliza, pero creo que no es suficiente porque la gente está un poquito olvidada, ¿sabes? Para la ciudad de Marsella y bueno, la gente piensa en que el norte es muy peligroso, pero al final los traficantes representan solamente 1%, ¿sabes? De la población. Total. Él es Eddie, un loco del Marsella que conocimos a la salida del estadio. Y un grande, porque directamente sin él la entrevista no sería posible. Eddie nos va a ayudar ahí con South Winners para entendernos, que es un grande, tío. Claro, a traducir. Voy a intentar. Y sí, lo reconozco, la Belle de Mai nos llamó la atención, pero no solo por su humildad. Casualidad o no, allí está afincado South Winners. En sus calles los grafitis se suceden y rápidamente uno puede identificar que este grupo ultra aquí tiene una historia que va más allá del fútbol. Era una cosa de locos. Tras días de insistencia y contactos de todo tipo, lo conseguimos. Habíamos sido citados en el local de uno de los grupos ultras del Marsella para charlar de un movimiento del que muchos hablan, pero que en realidad muy pocos conocen de primera mano. Para algunos, un movimiento lleno de dudas y contradicciones morales. Para nosotros, clave si queríamos entender a una sociedad como la marsellesa. Por su mote en el grupo, nuestro hombre era Valerion. Je m'appelle Sabri. Et je suis responsable depuis 2 ans et je m'occupe un peu de toute l'organisation. J'aide surtout les autres dans la vie du groupe. South Winners es el grupo con más años de la historia del movimiento ultramarsellés. Nació en 1987 y sus números son una barbaridad. 7300 adhérents. La taille de la tribune aux Winners, c'est 7300 adhérents. En France, on est le groupe français qui possède le plus d'adhérents, mais c'est aussi un des plus gros en Europe. Cada vez más chavales del barrio se unen al grupo y realizan todo tipo de actividades, porque como pasa en MTP, tienen un sentido de pertenencia. Y es que la influencia social de este grupo en la Belle de Mai es la más impactante que hemos visto hasta la fecha. À Marseille, on est un groupe qui, en plus d'avoir ce phénomène supporter-là, on est un groupe qui s'impose dans la ville, dans le sens où, par exemple, on fait des actions caritatives dans la ville. À l'approche des fêtes de Noël, on fait aussi des collectes de cadeaux pour les enfants, parce qu'il faut savoir qu'ici, la Belle de Mai, le quartier où on est, c'est un des quartiers les plus pauvres de Marseille, peut-être même un des plus pauvres d'Europe. Según Sabri, el barrio más pobre de Europa. Y aunque la pobreza no tiene nada de romántico, es verdad que aquí se respiraba una cosa diferente. Claro, la cultura es totalmente diferente en esos barrios pobres, ¿sabes? Que en el centro de Marsella. Y se nota cuando vives aquí y cuando te vas a tomar una copa, que bueno, diferente. Yo lo siento, chavales, pero si hay fútbol de por medio, la hemos jodido. Y precisamente esa diferencia es lo que hizo que este barrio nos marcase como ningún otro. No, ya, tío. Estoy muerto, no he jugado aún. ¡Oh, qué duro! Après, il faut savoir que déjà, avant de parler d'Europe, de Marseille en elle-même, il faut savoir que Marseille, c'est une ville, une région ouvrière. Yeah. Et qui dit ouvrier, dit sport populaire, le football. Quand il y a cette passion-là, Marseille s'est toujours décuplé à 200%. Esta implicación social venía motivada por una ideología. En este caso, una ideología que se reflejaba en el día a día de los Winners, y por supuesto en su amistad y enemistad con otros grupos ultra. Pour l'anniversaire, on a eu les ultras de Saint-Poli, les ultras de la Poel Tel Aviv et les ultras du Génois. Il faut savoir que Marseille, les Winners, on est antifascistes. Et cette amitié qu'on a avec les autres,
elle est aussi basée sur le fait qu'eux aussi soient antifascistes. Parce que c'est la ligne de conduite de notre groupe, ce sont tous des antifascistes. ¿Qué rivalidades hay más fuertes con South Winners en France, à la France? Moi, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, la vraie rivalité qu'il y a pour Marseille, ça restera toujours Toulon, Bordeaux et Saint-Etienne. Et Saint-Etienne, les trois. Sabri aquí fue tajante y me sorprendió porque me faltaba un equipo más que entre aficionados normales sí había salido a la palestra. Parce que c'est pas Paris qui aura la deuxième étoile, c'est nous. La rivalité con el PSG. C'est une petite équipe. Le PSG, c'est une rivalité inventée par Canal+, c'est pas la vraie rivalité historique. Moi, je sais que j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui vit pour l'OM et on m'a toujours appris que la vraie rivalité a Marseille, ça a toujours été Toulon, Bordeaux y Saint-Etienne. Y es curioso porque aunque los ultras del Marsella se empeñan en desacreditar esa rivalidad con el PSG, se da una paradoja. Como habréis visto, los Winners van de naranja. Y en realidad no siempre fue así, pero precisamente a raíz de su oposición a una parte del movimiento ultra parisino, la historia cambió. Pourquoi Orange? Mais il faut aussi savoir qu'un jour, en 1989, les Winners, lors d'un déplacement à Paris, qui dit le COP de Boulogne. Le COP de Boulogne es un ex movimiento ultra del Paris Saint-Germain. C'est ça, c'était des skinheads. Fascistas. Nazis, des skinheads. Et en fait, à cette époque-là, les skinheads, ils étaient aussi vêtus d'un bombers. Comme les Winners. Los skinheads tenían un bomber, ¿sabes? Como una chanquera. Et pour marquer cette opposition aux fascistes de Boulogne, les Winners, ils ont retourné le bombers et ils l'ont affiché du côté orange. Bombers del revés para diferenciarse. En fin, si algo nos quedó claro es que el antifascismo es innegociable para los Winners y en realidad diría, no solo para el grupo. Creo que a estas alturas estamos en posición de asegurar que era una visión extensible a toda la ciudad. Malgré tout ce qu'on dit sur Marseille, les Winners, ça représente tellement, c'est parce qu'on est tous ensemble. Okay. Peu importe l'origine, peu importe l'ethnie, peu importe la religion, on a toujours marché ensemble et c'est aussi ce qui représente Marseille parce que Marseille, il faut l'apprendre aussi dans l'histoire, c'est une ville qui a été fondée par les Phocéens, c'est une ville qui a marché grâce à l'immigration et Marseille, aujourd'hui, ça le sera à vie, ce sera antifasciste et cosmopolite et on marchera toujours main dans la main. Y tengo que decir, amigos, que cuando Sabri nos explicó su visión de la sociedad marsellesa, no nos sorprendió. De hecho, no era necesario que nos lo dijese nadie, porque es algo que vimos desde el primer minuto en el que la pisamos. Algo que incluso pudimos vivir, ahora sí, con conocimiento de causa, en el templo que une a todos. Chavales, la lotería de los penaltis. Imaginaos el mercado en nuestra grada. Las otras ciudades de Francia son diferentes y la diferencia, creo que la diferencia da miedo. If you're not competent, you're not gonna be here. You have to be competent. The competent people live in City of Marseille, bro. Marsella es como el McDonald's. Dice, ven como eres, ven. No digo que esta ciudad sea perfecta, y ni mucho menos intento que entiendas el movimiento ultra. Tampoco pretendo que compartas el estilo de vida marsellés, pero sí creo que el trecho que divide el concepto entre compartir y juzgar puede llegar a ser muy injusto en esta ciudad. Marsella es lo que es gracias también a sus carencias, gracias incluso a sus contradicciones. Marsella es lo que es gracias a su forma de vivir la vida. Marseille, c'est une ville de passionnés. Marsella la han puesto aparte, Marsella no es Francia. Le jour du match, tout le monde a un maillot de Marseille. Corazón de Marsella. Viens vivre ici, tu vas comprendre. Siempre con pasión. Gracias a todos los que estáis ahí en el canal. Dadme, por favor, otro destino que os mole. Y gracias a Raúl, que está grabando. Y gracias a Marc. Rulo, gracias, tío. Que no te he dicho nada. Y a Marc, que está ahí. Trae. Bueno, a ver, la batería va a morir en breves, como siempre. Estamos así de preparados. Buen final, Rulo. Buen final.